Llegaron a las extrañas tierras azules y les pusieron sus nombres: Ensenada, Hingston, Cantera, Lustig, Río Black, Bosque Driscoll, Montaña de los Peregrinos, Ciudad Builder, nombres todos de personas y de las hazañas de esas personas. En el lugar donde los marcianos mataron a los primeros terrestres, había un pueblo rojo, en recuerdo de la sangre de esos hombres. El lugar donde fue destruida la segunda expedición se llamaba Segunda Tentativa. En todos los sitios donde los hombres de los cohetes quemaban el suelo con sus calderos ardientes, quedaban como cenizas los nombres. Y naturalmente había una colina Spender y una ciudad Nathaniel York. Los antiguos nombres marcianos eran nombres de agua, de aire y de colinas, o nombres de nieves que descendían por los canales de piedra hacia los mares vacíos, nombres de hechiceros sepultados en ataúdes herméticos, nombres de torres y obeliscos. Y los cohetes golpearon como martillos esos nombres, rompieron los mármoles, destruyeron los mojones de arcilla que nombraban a los pueblos antiguos, y levantaron de entre los escombros grandes pilones con los nuevos nombres: Pueblo Hierro, Pueblo Acero, Ciudad Aluminio, Aldea Eléctrica, Pueblo Maíz, Villa Cereal, Detroit 2, y otros nombres mecánicos y otros nombres de metales terrestres. Y después de construir y bautizar los pueblos, construyeron y bautizaron los cementerios: Colina Verde, Pueblo Mujo, Colina Bota, y los primeros muertos bajaron a su sepultura. Y cuando todo estuvo perfectamente catalogado, cuando se eliminó la enfermedad y la incertidumbre, y se inauguraron las ciudades y se suprimió la soledad, los sofisticados llegaron de la Tierra, llegaron en grupos, de vacaciones, para comprar recuerdos de Marte, sacar fotografías o conocer el ambiente. Llegaron para estudiar y aplicar leyes sociológicas. Llegaron con estrellas e insignias y normas y reglamentos, trayendo consigo parte del papeleo que había invadido la Tierra como una mala hierba y que ahora crecía en Marte casi con la misma abundancia. Comenzaron a organizar la vida de las gentes, sus bibliotecas, sus escuelas. Comenzaron a empujar a las mismas personas que habían venido a Marte escapando de las escuelas, de los reglamentos y de los empujones. Era por tanto inevitable que algunas de esas personas contestaran con otros empujones. Buenas noches, señoras y señores, amantes, amigos, siervos y lacayos de las noches áticas. Esta es la noche ática número 11 ya, 11 veces que nos reunimos en torno a este fuego sagrado de la curiosidad y de la charlatanería para, bueno, en este caso, como se ha podido un poco intuir por la introducción, por la manera en que hemos abierto este nuevo episodio, para hablar en este caso de algo diferente, porque siempre hasta ahora, en estas 10 noches anteriores, hemos dedicado un espacio para hablar de personajes, ciudades, países, culturas, cine, literatura. Pero en este caso vamos a hablar de otra cosa, bueno, diferente, un tema genérico que genera debate, que genera controversia, que genera ramificaciones, que en este caso se trata de las redes sociales. Y he leído un texto al principio de Ray Bradbury, de las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, y yo creo que tiene mucho que ver el Marte como territorio salvaje que describe Ray Bradbury con el tema de con las redes sociales, en concreto la que nos va a ocupar mucho tiempo en este caso, que va a ser Twitter, que es la red
que más trabajamos, por lo que tienen las redes sociales de frontera ilimitada, de territorio salvaje que empezó a ser habitada por criaturas que se comportaban en ellas sin reglas, anárquicamente, pero que luego poco a poco fue siendo reglamentada, etcétera, etcétera, por otro tipo de criaturas más venidas de la burocracia. Em, para ello, para hablar de todas estas cosas, por supuesto, tengo al alma mater y a la verdadera estrella de estas noches áticas, que como ya habrán podido oírla por su risa inconfundible y sugestiva, es Rebeca Ejido. Buenas noches, Rebeca. Buenas noches, señor Em, Fanta. no sé si compartirás conmigo esta idea, pero yo creo que las redes sociales, imagino que cuando, no sé, imagino que cuando te asomaste por primera vez en tu vida a Twitter, por ejemplo, eh, ¿sentirías algo parecido a esa sensación de estar ante un territorio nuevo, ilimitado, vasto, en donde todo el mundo, bueno, se comportaba de una manera, eso, sin reglas, libre, ¿no? Diciendo cosas No sabía por dónde ibas al hasta azar. que lo has explicado. Un poco como el Marte, el Ray Bradbury en esas crónicas marcianas describe un territorio virgen, bueno, virgen no, porque es habitado por criaturas marcianas, pero que llegan los primeros hombres a él y empiezan un poco a repetir una serie de patrones, pero de forma libre, de forma como la conquista del lejano oeste americano. Como el éxodo a Mastodon. Eso es, eso es. Bueno, no, hablaremos de eso, hablaremos de eso. Pero que en un primer momento era así, pero que a partir de un cierto momento, periodistas y políticos, fundamentalmente, toman ese territorio salvaje que ya estaba habitado por gente que había desarrollado una Sí. dinámica, es una comunidad, Sí. de compartir, de obviar también, de muchas cosas. Y a partir de un determinado momento empieza a tomar una relevancia, por ejemplo, si sigo con el caso de Twitter, en tanto que políticos y periodistas empiezan a verlo como un lugar donde sacar partido, donde escribir un relato, donde buscar trabajo, donde establecer dinámicas de adulación. De conseguir clientes. Exacto. Entonces ya deja de ser ese territorio libre, anárquico y empieza a ser un poco pervertido por unas relaciones de poder. Sí, donde tampoco sabes quién está ahí porque quiere un beneficio y quién está porque sí. Quién se comporta, quién actúa de forma espontánea y quién actúa buscando algo. Y es un poco... Un reflejo de la vida, ¿eh? Claro, Siempre ¿no? Es así. Pero es un poco también el pequeño cuento que he leído de Ray Bradbury viene un poco a significar eso, ¿no? Un lugar al que se llega de nuevas, pero que muy pronto empieza a reflejar pues, dinámicas que son muy antiguas, que son muy humanas. Eso es. Y como todo, pues cuando el hombre lo pone su huella en él, en cualquier territorio, pues se lleva lo bueno, se lleva con él lo bueno y lo malo que va en él. Y un poco ese era el tema, era un tema en el que tú me lo propusiste, como también tema de conversación y de debate diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer en estas noches áticas. Y pues, ¿cuál es el tema? Pues el tema es las redes sociales y su impacto, su influencia en nuestras vidas y cómo nos hemos adaptado a ellas o cómo ellas han ido también cambiando nuestra forma de relacionarnos entre nosotros y con los desconocidos. Yo creo que era un poco la idea que tú tenías en la cabeza cuando... Sí, un poco... Cuando darle una vuelta. Eso es. Al tema. Y antes de empezar a meternos así ya más en profundidad, pues como siempre, yo te voy a pedir que me digas o que me pongas la primera canción de la noche y que me digas algo, o si quieres me la ponemos y luego ya pues... No sé, ¿qué prefieres? Dime cómo se llama, la escuchamos y ya luego me cuentas, ¿no? Esta es con la que menos te voy a sorprender, pero bueno, es Atrapados en la Red. Pues no la conozco. Pues escúchala. ¿De quién es? De Tantango. Ah, vale, sí la conozco. Sí la conozco, pues vamos a ello.
Había una mujer que me escribió amor solo en inglés. Su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Te di todo mi amor @lo.com y tú me robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. De mi corazón. Solo una vez a navegar juntos por la red. Saqué mi visa oro y ella prometió que sería fiel. Nunca tocaré su piel, nunca podré estar donde esté. Cuando el amor es ciego, el corazón no miente a unos ojos que no ven. ¿Para qué quiero más? Si me da lo que quiero tener. Te di todo mi amor @lo.com y tú me robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. De mi corazón. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Te di todo mi amor @lo.com y tú me robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. Te di todo mi amor @lo.com y tú me robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. Ciberpirata de amor, me has abordado a traición. Ciberpirata de amor, me has abordado a traición. Pues esta canción sí que la conocía, Es un temazo. sí que la conocía y me gusta mucho. Tantango tiene un par de canciones que yo recuerde, claro, en mi cultura musical. Pasarán, ¿te gusta? Esa me gusta mucho. Esa me gusta mucho. Ah, no, y Cruzando el Río también. Ah, Esa es también, muy buena. ¿no? Entonces Claro. tienen tres. Tienen muchas más. Pero digo, yo soy un analfabeto funcional. Pero quiero que me cuentes, bueno, le viene muy bien al tema que vamos a tratar hoy. Claro, hombre, es que Pero- siempre que piensas en internet, estos tíos, bueno, Tantango, son un grupo de Badajoz de 1987. ¿Y Badajoz? De Pensaba Badajoz. que eran catalanes No, o algo así. extremeños. Los Joder. hermanos Campillo, Javier y Nacho. Y luego, además, Rafa Fernández Callejo, que murió el año pasado de Joder. COVID. Sí, una pena, muy joven. Y Javier Ortiz, que ya no se dedica a la música, que es psiquiatra. Sí, me ha parecido curioso. Javier Campillo ahora es productor musical y trabaja en varias cosas. Y Nacho montó un estudio de grabación y también está vinculado a la música. Y hasta hace muy poco han estado haciendo, fíjate, en el 19
hicieron una especie de disco recopilatorio suyo con duetos con gente con la que alguna vez habían cantado, porque, por ejemplo, hicieron una versión de Pasarán con Antonio Vega, que desapareció hace bastante. O sea, que hicieron una especie de, como aquello que hicieron con Nat King Cole y su hija, ¿sabes? Ay, ¿Sabes? Una cosa un poco así... Un poco sórdido, ¿no? Bueno, bueno. De la voz. Sí, pero, joder, son unos tíos que han hecho un montón de canciones. Dieron el pelotazo en el año 90 con Espaldas Mojadas, que era donde estaba Voy cruzando el río. Eso es. Pero en 1987 se habían ido a Londres y contactaron con un productor musical que se llama John Knox y hicieron una canción que se llamaba Lawrence Heart is Wake, Por favor. perdón por la pronunciación, que terminó siendo Manuel Raquel, que es el tema con el que empezaron a triunfar, y lo que me ha impresionado es que la letra de esa canción es de Ricardo Franco, que, bueno, tú no te sonará, pero es un director de cine, era un director de cine español bastante bueno, importante. Y he encontrado una cosa muy graciosa en la revista GQ, escrita por Fermín Zabalegui, que decía que, hablando de esta canción, todo lo bueno que ha pasado en Internet en los últimos 15 años estaba ya en esta canción. Y si le das una vuelta a la letra, es un poco premonitoria. Sí. Hay un poco de, ¿sabes? De anticipación. Eso es, de las relaciones, de lo que buscaba todo el mundo en Internet al principio, que era básicamente porno. No sé, me ha llamado mucho la atención y me ha divertido. Y bueno, con esto quería empezar para meternos para darte un poco de pie a lo que vas a... No, claro. A ver, cuando intenté un poco enfocar el tema de hoy desde un punto de vista de, bueno, claro, es un tema del que... Claro, Internet. La influencia de Internet en nuestras vidas, particularmente desde esa cosa, ese paso más allá que fue las redes sociales, sí. que es el Internet 2.0, en el que se crean comunidades donde se comparten contenidos y donde tienes un acceso a muchísimas cosas que al final realmente tienes acceso a un intercambio de conocimiento pues bárbaro, de conocimiento de todo tipo, desde el conocimiento más elevado hasta el más personal, en fin. Y que yo creo que la influencia de nuestras vidas creo que es algo que no es que esté a la orden del día, es que es algo que condiciona nuestro mundo desde todo punto de vista. Ayer leí que el 40% de las parejas se conocen en redes sociales. Claro. El 40%. Y empezó, yo creo, en el tema, por ejemplo, en el tema sentimental de parejas, Internet irrumpió como una manera, desde el punto de vista negativo, por decirlo de alguna manera, Internet empezó rompiendo parejas, pero claro, ya la dinámica ha cambiado tanto que ya, claro, es un lugar donde se forman nuevas... Al principio, como tú has dicho, la gente buscaba porno, la gente era como un lugar donde ser un travieso, pero claro, ya no existe una vida en Internet y fuera de Internet, ya no están separadas. Claro, eso es. Ya no hay ninguna manera de la que... Hombre, sí, claro, seguro que habrá artistas del escapismo y tal que tengan una doble vida, pero eso siempre ha pasado y siempre pasará con y sin Internet, pero... Entonces la culpa no la tiene Internet. Claro, exactamente. Al final es un poco también... por eso me ha gustado ese cuento de Bradbury, porque ese territorio de posibilidades ilimitadas que era Internet en el 99, en el 2000, también en 2010, cuando vienen naciendo todas las plataformas, Facebook, Twitter, YouTube, y luego ya pues el chaparrón, ¿no? Instagram, TikTok, Snapchat, Tinder, etcétera, etcétera, etcétera. Ese territorio de posibilidades ilimitadas donde tú puedes ser anónimo y nadie le va a descubrir quién eres, porque claro, puedes hacer una cosa o puedes hacer otra. Todo ese territorio pues, se ha ido, entre comillas, civilizando. Los humanos lo hemos ido llenando
a su vez todo nos ha ido llenando todo ese territorio también, porque por ejemplo, qué tontería, pero yo pienso en tweets a veces, muchas veces, me sorprendo a mí mismo pensando en tweets. O sea, la manera en que piensas, la manera en que ves, La forma de la pensar. forma en la que interactúas, todo eso, pues nosotros hemos llenado ese territorio virgen con nuestros vicios y virtudes, pero también todo eso nos ha ido también condicionando a nosotros mismos. Y por empezar un poco, por enfocar un poco el tema, yo creo que las redes sociales, por acotar el término, porque hablar de Internet es hablar de la inmensidad, por las redes sociales son el rostro del tiempo en que vivimos, ¿verdad? El siglo XXI. Por ejemplo, mm, tú, tú hiciste una pregunta el otro día a los tuiteros de, bueno, pues Sí. cosas buenas, malas, cosas en las que las redes sociales... Ujú. Vamos a particularizar redes sociales, Twitter, porque es la que más Sí. nosotros controlamos, cómo han influido en la vida o sea, a mí me sorprendió que muchas de las respuestas que te daba la gente eran positivas, eran de cosas, aspectos Sí. positivos en los que, fíjate, yo mismo no, pues no había caído en... Bueno, te voy a leer lo que me dijo el tuitero que se llama El Pasmo, porque Ujú. me impresionó mucho, porque es que en un tuit resumió absolutamente el tema, me dijo: Twitter es la mayor orgía de narcisismo inventada por el hombre y no obstante realiza una función social: descargar a los psiquiatras de casos leves, con el valor terapéutico que aporta pensar que se es escuchado por muchos cuando casi todos estamos hablando solos o para cuatro gatos. Y me pareció el mejor Y estoy resumen muy de acuerdo. de la historia. Estoy muy de acuerdo porque Twitter es una barra de bar, pero a diferencia de una barra de bar analógica, material, real, es una barra de bar en la que pues tú estás charlando con la convicción o la creencia de que te están escuchando mucha gente, al final pues estás hablando solo. Sí, Y es una acción terapéutica, es verdad, Twitter evita psicólogos. O sea, bueno, ahorra mucho dinero en psicólogos y seguramente los psicólogos se cagarán en la puta de Twitter porque claro, pues, les está quitando... bueno, como peores cosas, me dijeron que existía violencia, y es verdad que Sí. el odio y los malos sentimientos se dan mucho, siempre con gente que no conoces de nada, que es lo que me llama la atención. Sí, pero Es una necesidad como el que tiene ganas de pegarse, pero yo ¿sabes? creo, Cuando estás en el bar. pero yo Un creo, poco parecido. fíjate que, en mi opinión, y no está basada en ningún paper, Mm. pero creo que es toda esa violencia que es verdad que existe, verbal y anímica, o no sé, espiritual, no sé cómo llamarla, que existe en Twitter, que la hay. Sí. Yo creo que la existencia de Twitter es una válvula de escape. O sea, la gente que vuelca y a veces se dicen cosas muy crueles, muy duras, muy brutas, Sí. pero que se digan en Twitter, yo creo que de algún modo evitan que se lleven a la práctica en la Que se vida reproduzcan en real. la vida real. Claro, puede ser, puede. O sea, si alguien se desahoga Sí, porque diciendo el barbaridades, cobarde a lo mejor así encuentra una vía de escape. pues es mucho mejor. Sí. Quizá de esa violencia que tiene dentro ya la ha soltado y luego pues no la suelta con alguien físicamente, ¿no? Creo que esa es una de la parte terapéutica puede ser, sí, de lo que te decía. como lo que tenían los griegos de romper platos, pues... También me hablaban como cosas malas, ¿eh? El sesgo de confirmación. Sí, bueno, pero eso está detrás de la prensa. Sí, Desde el siglo XIX. Poca humanidad, que es lo que viene relacionado con esto que hablábamos del odio y de las frustraciones. Los movimientos de masas. Y eso es verdad. Piensa en todos los retos virales de Instagram. Sí. En el cubo de agua fría y todas esas idioteces. Eso explica muchos movimientos políticos. Explica mucho eso. Sí, y eso empezó en Instagram, porque Instagram fue la primera red. Claro, porque hubo un momento en el que estaba Facebook, que era pues un poco... era la red social por antonomasia, porque era... En Facebook tú agregas a la gente que conoces, aunque sea de vista. Sí. Las tienes que conocer sí. personalmente, físicamente. Luego llegó Twitter, que es para ampliar círculos vitales y entrar en contacto con gente con la que... Gente a la que de otra forma no conocerías. Claro.
y una afinidad desde más el plano intelectual. Sí. Y luego llegó Instagram, que es la red de la pose, la red de lucir tu vida. Del postureo. Mira qué bien me va, soy muy feliz. Mira qué guapo soy. Pero a partir de Instagram se empieza a introducir esa variante de los retos de la absurdidad, que yo creo que es que ha encontrado su campo de proyección absoluta en TikTok. Bueno, es que eso ya es para oligofrénicos. Claro, pero claro, todos esos retos que empezaron, me acuerdo, hace 10 años ya, del bucket y no sé cuántos, Sí, de sí, tirarte sí. un cubo de agua, de no sé, todo eso, porque al final, claro, Pero nosotros... si te das cuenta, da lo mismo tirarte un cubo de agua que ponerte la bandera de Ucrania. O sea, Sí, es ¿no? un poco, da lo mismo son dos... cuál sea la causa. El grado es diferente, pero es el mismo fenómeno. Sí. Pero claro, la gente que teníamos Instagram hace 10 años, raramente se ha ido a TikTok. A TikTok lo han ido llenando la gente que ha nacido o que ha crecido en esos 10 años. Eso es. Ya también las redes sociales reflejan un peldaños generacionales. Sí, eso es verdad. Todavía en Twitter hay una mezcla muy curiosa y muy buena, intergeneracional. Y muy marginal Sí, en el cómputo global. sí. Porque Twitter al final, y esa es una de las cosas que quería hablar luego también, pero Twitter al final, pues es lo que el sesgo de confirmación que te habían dicho, pues Twitter es una cámara de eco muy, muy marginal comparándolo con cómo se utiliza masivamente Instagram o TikTok, por ejemplo. Y sobre todo, como para acabar con las cosas peores que me han dicho, la cantidad de tiempo que se pierde. Y eso es una realidad. Sí. O sea, yo creo que podría, con esto que voy a decir, es verdad. Con todo el tiempo que yo he perdido en Twitter, podría haber estudiado una carrera. De verdad, Yo también. Pero claro, aquí entramos en un... Es verdad que en las redes sociales yo creo que son el rostro del tiempo que vivimos, precisamente porque no tienen la culpa de... Es decir, el tiempo que perdemos en Twitter o en Instagram o en las redes que utilicemos, no lo perderíamos de otra manera también si no existiera. Bueno, es que ahora voy a las cosas Claro. buenas. Es que he conocido a través de las redes sociales a muchas personas muy importantes en mi vida. Entonces, a lo mejor me compensa no haber estudiado otra carrera. ¿Sabes? Claro, pero ¿habrías estudiado otra carrera si no estuviera...? No. Claro, entonces... Por eso. Por relativizar un poco, Claro. creo que culpamos Sí, eso es. a las redes Eso es. De Claro. cosas que nos pasan. de cosas que de otro modo también nos pasarían. Eso es. Entonces, por eso las redes no vienen a incapacitarnos para las cosas. Las redes lo que son, ¿no? Es una consecuencia de nuestro modo de vivir. Bueno, como todo lo que existe en el mundo, necesitas utilizarlo de forma inteligente y de forma, como dicen los responsables. Claro, pero si viviéramos de forma responsable, todos llegaremos a los 100 años y seríamos Claro, todos pero bueno, que maravillosos seres. ese es el asunto. Y luego además también me han dicho como cosas muy buenas, sobre todo el conocer gente maravillosa, además con estas palabras. Obtienes información mucho antes que todo el mundo Sí, de eso- cosas importantes. Eso me di cuenta con el tren de Angrois, fíjate. Eso sí es Ese verdad. día, esa noche me di cuenta. Cosas prácticas, ¿no? Una receta, una forma de hacer algo, cualquier cuestión, siempre hay alguien que te lo cuenta, yo qué sé, un restaurante en tal pueblo y te lo cuenta. Estoy enseguida. aquí, Eso ¿qué es. puedo hacer? Eso sí es verdad. Y sobre todo ya no solo conocer a gente importante en tu vida, sino conocer a personas que de otra manera nunca te relacionarías con ellas. Sí. Por edad, por clase social, porque tú estás en Madrid y él está en Sevilla, lo que sea. Y aquí entramos en una de las cosas que han hecho tan importantes las redes sociales. Son vectores de democratización Sí. en el sentido de que igualan Sí, sí, sí. absolutamente. Eso es verdad. Igualan absolutamente. De manera que muchos, te voy a decir, periodistas, actores, músicos, futbolistas, gente que admirábamos
por su trabajo, por lo que leíamos de ellos, Sí. en la era pre-redes sociales, se abren una cuenta y de repente tú, o sea, gente a la que tú jamás en la vida podías intercambiar una palabra con ellas porque estaban en un estadio Oh, de la eso, red eso, ha sido, social eso ha sido increíble. que Eso tú ha sido un jamás, cambio claro, increíble. Que a un cantante o a un le puedes decir escritor algo. o le digas, bueno, yo flipé la noche que le dije a Dani Martín que algo de una canción de Enrique Urquijo que había cantado y me dijo que para él Enrique era lo máximo y yo ese día dije, pues yo ya me puedo morir, por ejemplo. O sea, cuando la persona que admiras por alguna cuestión interactúa contigo, eso creo que es Claro, una cosa nueva que hemos vivido que la gente no ha vivido pero antes de eso en el buen nosotros. sentido, pero en el mal sentido pasa, y ha También, pasado también. mucho, que de repente descubres que es un gilipollas absoluto, o descubres que es un tipo que no era tan bueno como pensabas, Sí, sí, también. porque descubres, o sea, la democratización, Sí. la igualación brutal, absoluta, pues se plasma en que tú ves la tramoya, lo que hay detrás Sí, de ese sí. escritor que tú admirabas, o de ese... De Estás repente hablando de dices, Pérez Reverte, ¿a que sí? bueno, no, bueno, sí, no, porque... Pero también, por ejemplo, le honra mucho que sea un tipo que se expone bastante, porque luego hay mucha gente que ha decidido que las redes sociales se la lleve un equipo profesional, lo que sea, un Sí, CM. porque no les ha ido bien. ¿No? Sí. Él parece que la lleva él y que es un tío que se mete en el barro, a ver, para bien y para mal. Sí, eso para es verdad. todo. Para mí la vez que me contestó Reverte fue algo maravilloso. Es que hace mucha ilusión. Le he hablado como 3 o 4 veces y la única vez que me contestó me sentí, joder, madre mía, porque es un tío que en mis lecturas ¿Tú insistes juveniles... cuando alguien así le dices algo y no te contesta? ¿Insistes mucho o te decepciona un poco y dices, bueno, A veces. pues que te zurza? Con Reverte sí ¿sabes? que sé que insistí alguna vez. Hasta que Sí, me contestó. pero ahí entiendes que es por tráfico de No, claro, pero... información. No, y sobre todo porque es gente que recibe, pues cuántas interacciones puedes recibir de Reverte de un tuit, pues miles de tuits de respuesta. Y además Twitter ya te va cribando. Sí. Yo me he dado cuenta también Sí, que te va quitando. hay veces que digo, joder, no le he contestado a fulanito. Y no porque no quiera, es que no lo he leído. Pues, y si eso me pasa a mí, que soy un piltrafa, imagínate un tío que tiene millones de seguidores. Pues le pasa, claro que le pasa. Es imposible que te vea. Ya. Entonces, pero yo creo que yendo un poco por por lo que decía antes de que Twitter, las redes sociales, que, no sé, me es más fácil utilizar Twitter como ejemplo, pero bueno, en general nos referimos a todas las redes. Son una consecuencia de la manera de vivir, de la manera en que la sociedad, la civilización está montada ahora mismo. Ujú. Porque yo creo que hace 20 años, bueno, más de 20 años, cuando se compone la canción que nos has puesto de Tantango, teníamos en general mucha más capacidad de atención, por ejemplo. Sí, eso ha cambiado. Y ahora somos absolutamente incapaces de atender más de medio minuto. Y esto nosotros seguimos perteneciendo al siglo XX. Culturalmente, no sé, moralmente, pero Sí. las generaciones que han vivido, que han nacido y que en el siglo XXI, que son hijos del siglo XXI absolutamente, o sea, para atender a cosas que duran más de un minuto, medio minuto, o sea, absolutamente no pueden. Pero viven en un scroll infinito. Sí, no. O sea, son gente que vive en un scroll infinito. Entonces, yo creo que han contribuido a banalizar y a reducir hasta el absurdo la complejidad del mundo y de las vidas. Las redes sociales, todas. Sí. Y eso es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque si bien es verdad que es la consecuencia de nuestra manera porque al final las redes las hacemos nosotros, los que las utilizamos, pero también al vivir diariamente enganchados a ellas, también nos influyen en esa banalización, en esa frivolización, en esa pérdida de capacidad de atención, de manera que
luego volvemos a volcar nosotros mismos ese tipo de simplicidad. Y entonces ya entramos en un bucle perverso terrorífico. Pero ¿y no crees como pasó con Facebook, por ejemplo, que en 2007 era el sitio donde había que estar y ahora, pues, no sé, Ahora es la red de los boomers. ahora está fuerísima y casi nadie que esté en el mundo está en Facebook? Ahora es la me red refiero. en la que la gente a partir de 50 años sube las cosas. Pero eso, si quieres, ahora hablamos de cómo las diferentes generaciones, su relación con las redes sociales. Sí, bueno, O sea, es un tema, es un tema. como mis padres de 70 años, sobre todo los hombres, están enganchados al WhatsApp y al meme. Están absolutamente, Sí. o sea, no pueden separarse de esa relación. Sí. Como no saben usar otras redes sociales porque no tienen interés en aprender, porque igual que no quieren aprender a instalarse Bizum en el móvil, pues no Oye, quieren... mi padre aprendió, Pero tu padre es fantástico. pero si quieres hablamos después de cómo pero hablando de esto, de cómo cada generación se adapta a sus tiempos, igual que Facebook ahora está obsoleto y es una red social de personas que no están en el mundo, para Sí, lo que tú y yo entendemos por estar en el Sí, mundo. sí. ¿No crees que esto pueda ser cíclico y que llegue, como me decía mi abuela, que todo es, o sea, que ahora se lleva a ir en sujetador, pero que dentro de 5 años o 10 se llevará a ir muy tapada? Sí, ¿Cómo los chavales que ahora están metidos en TikTok como una cosa adictiva y eso, el scroll infinito y de lo que no pueden salir, a lo mejor dentro de 5 o 10 años solo quieren estar en la calle con sus amigos porque han acabado saturados y ¿sabes lo que quiero a ver, decir? sí, no, y es una verdad como un templo que todo es cíclico, todo nace, tiene su apogeo y muere, Sí. eso es algo Ahora humano. es muy rápido. Claro. Creo que esa es la diferencia. Pero yo creo que todo va en una dirección, por lo menos. No veo que haya un viento que pueda cambiar esa dirección. Que yo no la vea no quiere decir que no lo haya, claro. Pero yo creo que em, si te fijas en la evolución de las redes sociales, que Ujú. realmente Facebook se hace mainstream en 2010, más o menos, y fíjate, 10 años después ya se ha Sí. estancado o se ha convertido en algo muy de un nicho de Sí, personas sí. determinado. Pero si te fijas en la línea de progreso de las redes sociales, desde Facebook hasta ahora, hasta TikTok, es una línea que lo que hace es tender hacia lo audiovisual, hacia cuantas menos palabras mejor, Sí. mucho texto, y hacia lo fugaz, rápido, breve. Entonces, bueno, sí, probablemente pueda que TikTok dentro de 5 años sea algo que nadie utiliza, como pasó con Snapchat, que ahora se ha reinventado de nuevo en una red un poco rara. Sí. Pero lo que va a venir después probablemente sea aún más visual en esa y línea. más absurdo. Claro, más de, como dicen ahora, inputs. Más de inputs. Pues si TikTok es ya que dura 1 minuto, pues ¿qué te digo yo? No sé. De 5 segundos. Claro, cosas fugaces, muy fugaces y muy impactantes. Y más, porque al final... El otro día me lo hablaron en el trabajo, perdona que me he acordado de dar al personal píldoras informativas. Claro. Sí, pero... Y pensé en eso, pensé en vídeos de YouTube de 1 minuto. Pero es que a mí una vez, en mi único acercamiento a la escritura de guiones audiovisuales, pues me hablaban de que cada escena tenía que contener ¿cómo era? Un beat. O sea, un latido, algo. Y yo pensaba, joder, qué coñazo, porque imagínate que Tolstoy afronta la escritura de Guerra y Paz pensando que cada párrafo tiene que tener un beat. Plas, plas. El tío se vuelve loco, no la escribe nunca. Porque... Lo que te contaba hoy Manu de Crónicas del Madrid en 4 Claro, párrafos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que eso en general, sí, probablemente eso cambie, porque todo cambia en la vida y al final pues se vuelve a cosas que parecían antiguas y luego vuelven otra vez, seguramente ocurrirá. Pero yo creo que en el futuro inmediato lo que va a seguir redundando es esa cosa que va hacia lo esencial, absolutamente, que es el chispazo. Es hacia la simplificación.
Claro. que no la sencillez. No, No es lo mismo. Claro, es dame algo visual, es como una hamburguesa del McDonald's de €1, Sí. te la comes y que luego quieres otra. Sí, Pues ya porque te has olvidado de lo sí. otro. Y esa necesidad constante de alimentar la máquina Mm, es lo que también hace que, volviendo otra vez a Twitter, que es la red que más manejamos, se refleje en la prensa, en los medios de comunicación tradicionales, que han tenido que cambiar sus comportamientos, claro, ante la emergencia de cosas. Cuando, como tú decías antes, cuando te enteras de cuando la actualidad, la información está en un sitio antes que en cualquier otro, pues los periodistas van a ese sitio, Sí. que lo han copado absolutamente, beben de ese sitio de manera que su trabajo... pero hacen ya como los de Sálvame, generan contenido ya Exacto. directamente. Exacto, pero Sí. claro, eso a su vez genera la obligación de tener que estar constantemente Mm, generando o buscando cosas, O informado. porque, claro, pero estar constantemente informado implica que no están pasando cosas las 24 horas del día, ¿No? pero tienen que estar pasando cosas porque tienes que rellenar muchos ¿Sabes espacios. cuando he notado eso? Es en verano. Claro, Porque ya, ¿te acuerdas que este verano fue los pinchazos? Porque no pueden estar sin noticias y en agosto no hay noticias. pero eso obliga a que los políticos que ahora, y aquí ya estoy entrando un poco en el bloque siguiente, que ahora vamos a... Pero eso, como ahora la política se hace, por lo menos en España es algo pero en general, ya los partidos, los presidentes no mandan comunicados, no hacen declaraciones, hacen tweets o cuelgan la nota en Twitter. De manera que Sí. los propios políticos, los propios personajes relevantes, se ven obligados a constantemente dar su opinión y a postularse y a tomar partido por todo el rato. Sí. Todo está conectado entre sí. Todo es Y hay algo, que opinar de todo. todo es algo tremendo. constantemente. Entonces, al final, volviendo un poco al principio, que estamos hablando de redes sociales, las redes sociales que existan socializan la vida y la vuelven, pues eso, más fugaz, más constantemente generando, no sé, lo vuelven una máquina de como ir muy rápido hacia ninguna parte. Sí. Todo el tiempo. Es esquizofrénico. Pero ya nos estamos metiendo en un tema que vamos a abordar ahora y yo quiero ahora escuchar una canción. Vale, pero ¿Qué canción me vas a poner? Pero te la pongo y luego te cuento, ¿vale? Sí. Vale. ¿Cómo se llama? Se llama Du hast. Madre mía, no será de Rammstein, ¿no? Sí. Bueno, esto me sorprende mucho, ¿eh? Y es una canción muy buena. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Gesagt. Willst du bis der Tod euch scheide, treu sein für alle Tage? Nein! Nein! Willst du bis der Tod euch scheide,
hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Esta canción la conocía. ¿Te ha sorprendido? Me sorprende que esté aquí en este ¿Sí? espacio. No me la esperaba para hablar de este tema. Habría pegado. Quiero que me lo cuentes, por supuesto. Pero me lo habría imaginado más si habláramos de Alemania o de... No, pero esta canción está en la banda sonora de Matrix. Ah. Por eso te la he traído. No he visto Matrix. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, pero tú sabes que Matrix es del año 99. Sí. Y bueno, La 1, ¿no? Claro, es la eclosión de las redes sociales y sabes un poco de qué va el argumento Sí, más o de la menos. película y un poco el... Sí. Claro, pues Sí. cuando yo pensé en Internet y las redes sociales me vinieron varias películas a la cabeza y una fue Matrix y busqué en la banda sonora y bueno, esta canción igual es del año 99 del álbum de Rammstein Sensuch. Le dieron un... Me encanta tu alemán. Gracias. Les dieron un Grammy por esta canción y bueno, todos los componentes de Rammstein eran de la RDA. Ah, claro. Eso Eso me marca... parece muy significativo. Eso me explica mucho de su antiamericanismo. Sí. En muchas canciones se nota. Sí, y ellos hacen lo que todo el mundo llama metal industrial, aunque he leído por ahí que hay quien lo llama metal de baile, que me pareció muy curioso. Metal de baile. Metal de baile. ¿Sabes que están obsesionados con la canción esta de los héroes del silencio? O sea, los héroes del silencio los adoran a los héroes del silencio. Y han grabado una, que la quiero escuchar, por curiosidad, Una versión. una versión de entre dos tierras en español. O sea, ellos cantando en español. Tiene que ser una cosa bestial. Un poco turbio. Y eran como adoradores de ese grupo. No, es que estos tíos tienen lo suyo. ¿Te acuerdas que estábamos comentando ahora que el nombre se lo pusieron? Ellos lo negaron, pero es verdad que lo sacaron de ahí, del accidente que hubo en el 88 con 3 aviones en una exhibición aérea de la italiana Frecce Tricolori. De hecho... La base que tienen los americanos en Alemania, en el sur de Alemania, en Rammstein. Claro, de hecho vienen como a llamarse piedra de choque. Y bueno, tienen sus cosas. Que no A mí vamos me gusta, ¿eh? Pero es un grupo muy bueno. Sí. Y a mí que no me gusta el metal, la verdad, no. A estos tíos los he visto en directo. Joder. Y son muy buenos. Entonces, bueno, pues lo que te estaba contando de Matrix, por el argumento que tiene la película, me pegaba con el tema del que estábamos hablando. Es una película del 99
de los hermanos Wachowski me ha pasado una cosa muy graciosa buscando ¿Qué te ha cosas pasado? de Matrix. Bueno, pues que los hermanos Wachowski ya no son los hermanos Wachowski, ahora son las hermanas Wachowski. ¿En serio? O sea, ¿qué probabilidad hay Joder. de que una persona sea trans? No sé cuál es, pero es muy baja. Pero que dos Los dos. hermanas, y además las dos son una del 65 y otra del 67. Que no son ni siquiera gemelos ni nada, vamos. Y se han hecho mujeres en los últimos 10 años. No sé, para mí es una cosa loquísima porque para mí eran los directores de, no solo de Matrix, sino de V de Vendetta, que es una película... También sé de ello. Claro. También toca el tema de la distopía. Así, Sí, y me ha llamado muchísimo la atención ese tema y digo, bueno, pues vale. Bueno, Matrix ganó 4 Oscars, la verdad es que todos técnicos, porque no se atrevieron a meterse en el guión y eso que rompía muchos moldes, pero bueno, ya sabes que si es por abrir mercado como hicieron con Parásitos, pues los Oscars son muy, muy valientes, pero si no, pues les dieron solo de montaje, de sonido, de edición de sonido, los efectos visuales. No sé si recuerdas el movimiento de Keanu Reeves. Sí, esa escena sí la he visto. Vale. Que esquiva la bala, sí. Eso es, pues eso es una cosa que lo llaman el tiempo bala. Y fue una cosa que con la que rompieron bastante el tema. Además de Keanu Reeves, en la peli está Lawrence Fishburne, que es muy bueno, y Carrie-Anne Moss, aparte de otros, y la peli es tan importante ahora y tan de culto que la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la ha incluido en el registro de películas nacionales, la incluyó en 2012, no tardaron mucho, porque la verdad es que, pues eso, y una cosa que te quería decir de la canción Du Hast, que aparte de que el vídeo es un homenaje a Reservoir Dogs de Quentin Tarantino, la letra es un juego de ambigüedades con los votos matrimoniales. Y hay una parte en la que hablan de quieres por esposa, o sea, directamente ya van al fondo y todo el rato es un juego bastante... Sí, porque creo que en alemán la fórmula, la expresión du hast puede ser también te quiero y te odio, algo así como es el amor, el significado léxico verbal entre amor y odio lo juega mucho. Du hast, te quiero, claro, pero te odio. Eso es. Pero ellos luego lo que hacen es usar los votos matrimoniales clásicos de todas las fórmulas para con ellos hacer un juego de ambigüedad, vamos. Y bueno, dudé mucho entre Du hast y de las canciones de Matrix que están en la banda sonora. También tenía Wake Up de Rage Against the Machine, que son fantásticos. Y también estaba Mean Fields de Prodigy, vamos. Y todo, si te fijas, es la evolución. Ahora que estábamos hablando de cómo ha cambiado el mundo, las redes sociales, yo he visto ese cambio también en el mundo de la música y hemos pasado de lo que más, creo que más nos gusta a los dos, que es una cosa melódica y como bueno, hay algunos tipos de música que son más ensordecedores, más metálicos, más fuertes, más... Y que conectan más con la cosa primitiva, porque a mí siempre me ha pasado, a lo mejor es una tontería, pero me ha pasado escuchando a Rammstein que sientes como que te remueve. También me ha pasado en otro orden un poco, pero con este grupo islandés, Sigur Rós, que debe ser algún tipo de sonido germánico o escandinavo que te lleva a lo primitivo, no sé, a sensaciones, igual que la música te conmueve en un plano muy profundo, también te puede, no sé, te puede alterar de forma animal, por utilizar una expresión así. Y con Rammstein me pasa, y entonces entiendo, es como dice las ganas de invadir. Tangana en la canción Música del Infierno que sonará el día de mi funeral. Exactamente, entiendo las ganas de invadir Rusia, de llegar hasta Stalingrado, entonces te sientes así un poco. Ahora quiero escuchar música rusa, a ver si siento lo contrario, pero bueno. Bueno. Hay una canción de Rammstein
muy buena, el videoclip es buenísimo, porque que vendría también muy bien al tema de las redes sociales, porque no lo hemos mencionado, pero las redes sociales, claro, al acoger al amplio fenómeno humano en su esencia, también es un lugar donde se desarrollan, donde encuentran la gente, como la gente puede decir lo que quiera y de forma Ujú. libre y ser escuchada y congregarse. Una cosa muy común que ocurre en las redes es que la gente se va congregando pues, por afinidades Mm. ideológicas, intelectuales, morales, lo que sea. Y las redes es un campo vasto abierto a la conspiranoia, desde la más sustentada hasta la más disparatada. Y Rammstein tiene una canción que es América, Mm. eh, que el videoclip pues hace mofa de la llegada del hombre a la luna y realmente todo el videoclip Eso le es gusta a Iker Casillas. todo el, hay que Casillas o No fue Iker el que dijo, bueno, ¿en estamos serio? aquí debatiendo si es Dios, verdad o no. qué tonto Sí, ese, pobre, de verdad. le queremos, pero es Eh, nuestro tonto. Y el videoclip es, al final, está en la luna grabando, el We Are Living in America es Sí. como una mofa, una sátira y al final, pues apagan y está en un plato. La luna es un plato y habría venido bien. Y esto me sirve para, bueno, hemos intentado hablar un poco del fenómeno de redes sociales y su llegada, su irrupción en nuestras vidas. Pero yo creo que las redes sociales, sobre todo en este país inhabitable que vivimos, invivible, como decía Invivible. Hughes, yo creo que las redes, Twitter en concreto, Twitter es la gran plataforma política de Sí. España ahora mismo. Sí. O sea, La política se hace en la Twitter. política se hace en Twitter, las declaraciones institucionales se hacen en Twitter, digo más, las crisis de gobierno o internas de los partidos se viven y se hacen en Twitter. Sí. Y eso obliga a que el Twitter marque la agenda de los medios de comunicación, que a su vez, claro, como tienen que bailar al son de los medios de lo que ocurre en Twitter, Sí. proyectan hacia el mundo exterior, es decir, hacia el gran público, que en su mayor parte no está en Twitter, Sí. proyectan lo que ocurre en un muy reducido ámbito. Y que no De la representa en opinión pública, absoluto claro. a la Entonces, población. Vamos. Claro, esta es una paradoja muy, muy, muy curiosa. Siempre decimos, y es verdad, que Twitter nos representa a la mayoría de la opinión pública española, porque la gente que utiliza Twitter es una minoría, Sí. pero como en Twitter está entre esa minoría está la gran mayoría de la élite mediática y política que construye el relato de la actualidad, hace que que todo el mundo baile al son de esa pequeña parte, de esa minúscula capa de la población que al final es la que construye y mueve el relato Arcadio Espada decía que lo que hacen los medios es construir el guión de cada día. Pues el guión de cada día está escrito por una minúscula parte de la población. Es muy curioso, porque mucha gente, la mayor parte de la gente no está en Twitter, pero se ve afectada por lo que se hace Pero en Twitter. tampoco están en la opinión. ¿Sabes? O sea, no están en el germen de la opinión, pero tampoco están en cuando eso pasa a ser el tema de conversación. Sí, la mayor parte de la gente simplemente son receptores. Receptores. Y bueno, y nosotros estamos en Twitter, pero tampoco influimos. No, Pero lo vemos, no. vemos No. cómo ocurre. Claro. O sea, en Twitter se montan crisis de gobierno. Y se montan por chorradas muchas veces, por estupideces. Sí. Porque claro, hay gente, hay minorías ideológicas, sobre todo la izquierda utiliza mucho mejor Twitter Sí. y lo utiliza para movilizar, para crear campañas. Sí. O sea, todo eso que llama Pablo Iglesias las cloacas, pues ellos utilizan Twitter como una cloaca, Sí. pero eso tiene, como se gobierna a golpe de encuestas y se Ujú. gobierna a golpe de trending topic, eso ocurre en España, Sí. pues en Twitter se construye el guión de cada día
Y es muy curioso. Y eso te dice mucho también de la calidad del nivel intelectual del político, que es ínfima. Porque Bueno, es que realmente les da igual, en lo que se realidad. está discutiendo al final en Twitter solo puedes... Twitter es muy bueno para muchas cosas, pero para discutir temas en profundidad es muy malo por la limitación de espacio que tiene. Sí. Entonces, que eso sea lo que marque la agenda política de un país, te dice qué tipo de país es ese, qué tipo de formación tienen sus gobernantes y los gobernados. Bueno, es que el nivel está muy bajo. Entonces, a lo mejor para ellos es la plataforma ideal, porque pueden lanzar sus mensajes de eh, dos frases, porque vivimos a golpe de eslóganes y de gestos. Lo que decía María Blanco, o sea, como vivimos a base de gestos, eh, para ellos es una plataforma ideal. Claro, pero es alucinante que esto haya ocurrido en 10 años. Sí, Porque antes te digo, hasta te diría, esto empezó a hacer así, pues al final de la primera legislatura de Rajoy. Yo creo que a partir de 2014 es cuando de verdaderamente, con la irrupción de o sea, Podemos y luego de... yo era friki antes de Twitter, quiero decir. Claro, Yo me leía el periódico entero ahí y está, seguía una sesión de control al gobierno. ahí es donde voy. Antes, ¿Ahora quién hace eso? pero ahí es donde voy. Hasta 2014, por poner una fecha, em, la política se fiscalizaba por parte del ciudadano que era muy friki, como tú dices, eh, leía Sí, el que fuera sí, más afín a él, pues el país, el sí, ABC, lo que fuera. Leía el periódico, escuchaba la radio y veía la televisión. sí. Eran las tres maneras clásicas de fiscalizar y de estar en el debate público. Si no bien participando activamente, por lo menos siguiéndolo. Ahora eso por completo ha cambiado, porque ahora eso es Twitter. A Sí, ver, eso es Twitter. Y entonces ya las sesiones de control al gobierno, las sesiones parlamentarias, todo es una grandísima... Bueno, siempre lo fue. Porque sí, realmente siempre fue un teatro, pero tampoco ahora... vamos a decir que hasta Sí, 2014 pero las sesiones ahora políticas... está enfocado a conseguir eso que te digo siempre que hace muy bien Adanero, el vídeo de un Sí, minuto. El vídeo de un minuto para meter en Twitter. pero igual que antes, las sesiones parlamentarias eran sencillamente un momento en el cual los diputados se preparaban el trozo que iban a poner en el telediario. Ahora eso Bueno, es lo que tú has o dicho, lo que en los lo que mítines cabe en un tuit. de repente subían el tono de voz cuando eran las 3 y Claro. 5 y Y era estaban en cuando... el telediario. Eso es. Claro, claro. Pues, pero eso, ¿ves? Pero un meeting implica, pues, 2 horas, no sé cuánto dura un meeting, pero bueno, mucho. Demasiado siempre. Pero implica toda una reducción al Sí. absurdo. Por lo que decías de TikTok. Por ejemplo, Gabriel Rufián es un tipo que sin Twitter no sería nada. Es verdad. Y sin embargo, pues es un portavoz Sí. del independentismo diputado. Es un tipo que... Pero su condición de diputado no significa nada sin Twitter. No. Entonces, se ha invertido todo de una manera que una red en la que puedes escribir menos de 200 caracteres, pues es el vector principal de la política Sí. en España. Lo que decías antes también de las cosas que ocurren, el golpe de estado de los catalanistas en el 17, yo lo seguí todo desde el principio hasta el final en Twitter. Sí. Yo qué sé, un mes antes, los atentados eh, De Barcelona. en Barcelona, Sí. también en Twitter. Pues Twitter es el lugar donde pasan las cosas, pero en Twitter está muy poca gente, pero esa poca gente es la que marca el Sí. rumbo de muchas. Y es el nuevo teatro. ¿Crees que es la red social más influyente? Sí, políticamente sin duda. No siendo... Claro, luego podemos hablar de TikTok, por ejemplo, que es la red donde está la juventud de forma mayoritaria. En España, por lo menos. Sí. Que TikTok es un instrumento del único gran gobierno comunista que queda en el mundo, que es el chino. TikTok No. es una herramienta, TikTok es la herramienta. Es una herramienta la de herramienta China para propagandística controlar a perfecta. Occidente. Pero, ¿No? pero eso que acabas de decir, que podría... Alguien te escucha hace unos años, ay, esa es una conspiración. No, es que eso es la realidad, porque
la manera en que han conseguido captar las debilidades, las Sí. vulnerabilidades de la sociedad Las occidental miserias. contra la... O sea, Sí. claro, es que, date cuenta, la gente ha olvidado que China sigue siendo un gigante comunista. Aunque se comporte como un gran estado capitalista, que es lo que como se comportan, pero China sigue siendo comunista. Es decir, en su naturaleza tiene derribar o oponerse Sí. a Occidente, que está construido en base a valores y en base a sistemas que ellos, pues, es lo opuesto. Que es todo en un plano ideológico, porque luego estamos viendo que las sinergias entre Occidente y China, pues son, desde hace 20 años, son inauditas. Pero bueno, oficialmente sigue siendo así, son el gran enemigo a batir después de la Unión Soviética, y bueno, Cuba es una isla muy pobre en el Caribe que no cuenta, pero claro, China es un gigante, es el único gran país comunista que queda, porque Corea del Norte tampoco cuenta para nada. Y han conseguido utilizar una herramienta, o sea, TikTok funciona como una herramienta capitalista perfecta, pero claro, no hay que olvidar que es China. Sí. Pero TikTok está modificando. Claro, eso imagino que afectará políticamente a la sociedad cuando el usuario medio de TikTok, que ahora tiene 13 años, o 15, o 20, ya sea un actor por edad, sea un actor de la vida política de su país, pues yo qué sé, por lo menos por el hecho de ir a votar. ¿Y qué tipo de actores vamos a tener Hombre, cuando te pasas varias horas al día haciendo manías Pero delante oye, de la cámara del móvil no quiero decir con esto para grabarlo? que utilizar TikTok sea peor que utilizar Twitter, porque en Twitter también es una herramienta de idiocia. Hombre, pues no, yo ahí no estoy de acuerdo. O sea, un sitio donde tú vas a soltar tus mierdas, que es Twitter. O sea, como diría Nogaret, yo he venido aquí a soltar mis mierdas, no a desarrollarlas. Para no ir a psicólogo. Bueno, sí, pero no deja de ser una forma de expresar ideas, pensamientos o estupideces, me da igual. Pero TikTok es un embrutecedor social, por eso lo usan adolescentes. O sea, ponerse a hacer el tonto delante de la cámara para que se te vea por miles de personas hacer el tonto delante de una cámara, creo que no es lo mismo. Pero y además es que, claro, desde un punto de vista material, pues es verdad que mejor TikTok que la heroína, es cierto. Ha habido generaciones... No, claro, sí, es verdad. Mira, siempre estamos ¿pero hasta qué punto? Dulcificando el pasado y en el pasado de cuando yo era niña no había nada maravilloso porque la gente moría. Pero ¿hasta qué punto? También, o sea, una cosa es decir eso, que es verdad, pero también, de cierto modo, es una heroína. También. Sí, hombre, claro. Para la mente y para el espíritu, porque es gente tan embrutecida que vive completamente ajena a lo que ocurre a su alrededor. No sé si tú viste una peli, pues yo la vi por los niños, claro, una peli que se llama Romper Ralph. No. Pues era... mira, esa no te he hablado. Tengo alguna más que contarte hoy. Es una película en la que cogen los videojuegos antiguos y de ahí sacan personajes con los que hacen una peli en la que analizan lo que hacen las redes sociales ahora y que ellos no entienden, porque ellos vienen de los juegos clásicos, de la maquinita de recreativos, y de repente descubren los personajes de la peli, que son Ralph, que era el de un videojuego de uno que le daba un martillo, que rompía cosas con un martillo. Descubren el tema de los likes y los corazoncitos, y hay una escena muy buena en la que enseñan cómo la gente obtiene la satisfacción de la droga en los me gustas. Sí, esa cosa que te llena instantáneamente. Porque eso existe, luego te deja vacío, pero eso existe. Porque la vanidad humana... Sí. El tener un mensaje... Eso es. Pero yo sé que puede sonar un poco, y en esto hay mucho también de cosa generacional. Uno puede caer en el riesgo del pollaviejismo, porque es verdad. Porque claro... Habla por ti. No, claro, porque uno dice, esto cuando yo era mejor, cuando yo era pequeño. Tampoco es eso. No. Yo sé que siempre estamos sujetos a ese peligro, y es verdad. Pero yo creo de verdad que... creo que el empobrecimiento intelectual al que estamos sometidos por ser usuarios de Twitter no estamos ajenos a eso, a ese empobrecimiento
al revés, porque también, igual que el poder utiliza Twitter, o sea, el poder utiliza Twitter para su beneficio, en todos los sentidos, también en el sentido del empobrecimiento intelectual de la conversación pública. Y yo creo que lo que demuestra, o sea, el fenómeno de las redes sociales, aunque por un lado, como bien te dijeron los tuiteros, te dijeron un montón de cosas que lo que revelan pues es un fortalecimiento de los vínculos de comunidad en el buen sentido, de compartir de conocimientos. cosas enriquecedoras. Claro. También lo que revela, o lo que para mí las redes sociales, el fenómeno de su preponderancia y de su expansión, lo que nos están diciendo e indicando es el hecho de que el poder cada vez es... O sea, nos dan la ilusión de que controlamos o fiscalizamos a los políticos o controlamos el poder de una forma más directa, Sí. cuando en realidad no deja de ser una ilusión. Una ilusión que refleja lo lejos que estamos verdaderamente de la soberanía del control sobre nuestra comunidad política, y no deja de reflejar la condición de refugio, que es como un lugar que se nos deja para expresarnos, para quejarnos. Para quejarte porque todo. Sí. Pero que en realidad lo que demuestra es que somos cada vez mucho más impotentes y cada vez estamos mucho más lejos de los lugares donde se toman las decisiones que configuran nuestra vida. Bueno, piensa en los 2 estados de alarma inconstitucionales, claro. y en cómo no pasó nada, y cómo en Twitter, por leer a 3 o 4 personas inteligentes y como Luis del Pino, claro, como Velarde, exactamente, por ejemplo, pues algunas personas y empezaron a tomar ciertas precauciones viendo lo que estaba pasando en Italia, y cómo hubo gente que por no estar en Twitter, el 14 de marzo estaba sorprendida porque había un estado de alarma. Exactamente. Pero por eso creo que funcionan las redes sociales como un fenómeno de dos direcciones. Por un lado, pues nos permiten consolarnos de nuestra impotencia, pero también, pues eso, acceder a conocimiento compartido con gente. Sí. Pues tú lo has dicho, porque durante la pandemia te enterabas de las cosas que estaban pasando una semana antes de que luego pasaran aquí, etcétera. Pero también nos dejan en el lugar de la impotencia, porque el poder utiliza Twitter para controlar el relato de el relato de la actualidad, y para marcar la actualidad política y dejarnos muy claro que no tenemos nada que pintar en ella. Pero siempre convenciéndonos de que realmente somos nosotros los que seguimos siendo los sujetos de soberanía, cuando es algo absolutamente mentiroso. No sé. Creo que es, desde el punto de vista político o ideológico, creo que las redes sociales reflejan esa transformación de las democracias liberales en tecnocracias tiránicas, ¿no? Y además que utilizan las redes para convencernos de que nunca hemos tenido tantos derechos como ahora. Nos convencen todo el rato de que somos... Pero con decir derechos basta, no hace falta decir cuáles. Bueno, pero que baste, que también quiere decir que los ciudadanos que las últimas 3 décadas han ido configurando son ciudadanos cada vez menos exigentes, cada vez más complacientes y cada vez más dispuestos a ceder más y más de libertad y derechos. A cambio de likes. Y creo que las redes sociales, Twitter para los muy cafeteros como nosotros, pero Instagram y TikTok para el resto de la población, que en realidad la mayor parte de la gente, también yo me incluyo en ello, queremos vivir normal, queremos tener nuestro trabajo y vivir tranquilos, pues el resto de las redes sociales lo que sirven es como vectores de anestesia un poco colectiva, ¿no? Y... ¿Cuál es tu mejor peor? Mi mejor peor. Sí.
de Twitter? Mm, ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor? Es que como hablas una jerga que yo no entiendo, pues Es que claro, no estás en la calle, no- bro. mi mejor, peor, pues oye, pues lo mejor es eso, es el poder conocer a gente que de ninguna otra manera, si no existieran las redes sociales, de la Twitter, pues jamás habrías conocido o entrado en contacto con gente muy afín a ti en muchos sentidos, pero que claro, sin esa plataforma que te pone directamente en contacto con esas personas, pues, pues no, porque la mayor parte de nuestras vidas estamos en círculos, pues eso, estrechos y muy localizados por el lugar donde vivamos o el lugar donde estemos trabajando, lo que sea, pero ya está. Y eso es lo mejor, poder entrar en contacto y que al final cambia tu vida. Claro. Eh, y lo peor para mí es eso, es como Twitter al final se convierte en una arena política, en un teatro, y no ya hemos hablado, o he hablado yo, que soy un pesado más de los políticos y todo eso, pero ya hablando pues de muchas, sobre todo periodistas y gente relacionada con el mundo de la cultura, de la industria, de las relaciones públicas, como dicen algunos haters con muy buen criterio y tino. Lo peor es que en Twitter la mayor parte de la gente, de ese tipo de gente, solo está para medrar. Para venderte Es un algo. nuevo teatro de metro. Sí. O sea, y yo utilizo Twitter, tú también, y mucha gente utilizamos Twitter pues eso, para desahogarnos, para genuinamente interesarnos por cosas, por Sí, gente, por para temas, contar tus cosas. para contar tu mierda de forma sin esperar nada a cambio. Y ya Sí, está. sí, sí. De hecho, el pago es pues, poder soltarlo y que pues, alguien te diga algo, lo que sea. Y lo peor es ver a gente que hace un negocio de su propia vida o de cualquier cosa Sí. en Twitter y les va muy bien y luego te dan la lección desde Twitter también. Claro. Y No quieres contribuir al desarrollo de la humanidad. sé por dónde vas. No, no seas malo. Y claro, pues eso. ¿Y para ti qué es lo mejor peor? Bueno, ya me has dicho Sí, algo de lo mejor, sí, pero ya te lo he dicho. ¿y lo peor? Pero no he hablado de Twitter Madrid, Real Madrid. Que Pues que eso, Twitter Madrid eso es maravilloso. Twitter Madrid tendría un programa. Es verdad. Twitter Madrid es una casa, un manicomio de esquizofrénicos. Pero muy bonito. Pues quiero que me pongas Vale. una canción, la última canción de hoy. Sí. Dime cómo se llama, la escuchamos y luego... Pues nada, cambiamos totalmente y vamos a escuchar Over the Rainbow, interpretada por Bueno. Harry Nilsson. Esto es uno de un anuncio, ¿no? Ya sabes.
troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me. Over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh why can't Chris, could I have some scotch, some water, some matches, and some heroin, please? No order. Either way. Pues tengo muchas ganas de que me hables de esta canción porque es cambiar el tercio completamente con Rammstein. Sí. Y quiero que me digas, por favor. Bueno, esta explicación va a ser un poco larga, ¿eh? Bueno. Pero te va a gustar. Si yo hablo mucho, así que tienes que hablar. He hecho un hilo bastante bueno. Por favor. Verás. Bueno, Over the Rainbow, ya sabes que es la canción que hicieron para el Mago de Oz, específicamente para que la cantara Judy Garland. Ujú. En el Mago de Oz de 1939 los autores son Harold Arlen y Jeep Harbour. Bueno, pues he encontrado que existen versiones de esta canción de 170 artistas diferentes, que no te voy a... Pues te voy a decir solo algunos. Barbara Streisand, Beyoncé, Celine Dion, Christina Aguilera, Coquemaya, Aguilera, madre mía. David Bowie, Doris Day, Elvis Presley, Eric Clapton, Frank Sinatra, Glenn Miller, Tony Bennett. Y he encontrado esta versión de Harry Nilsson. Harry Nilsson, nacido el 15 de junio de 1941, te sonará más por su canción Everybody's Talking. ¿Te suena? Claro, la de Que sonó los Cowboys, de la peli de Cowboys de Medianoche, ¿no? Eso es. Sonó en Cowboys de Es Medianoche. la banda sonora de Cowboys. 1969, eso es. Bueno, programa. pues cuando le preguntaban a los Beatles quién era su cantante favorito, ellos decían que era Harry Nilsson. Entonces por eso lo llaman el Beatle americano. Y esta canción cantada por Harry Nilsson está en la banda sonora original de la película Tienes un email, que no sé si te suena. Sí, de Meg Ryan, ¿no? Meg Ryan y Tom Hanks, dirigidos por Nora Ephron, y es de 1998. Fíjate qué diferencia con Matrix, que solo se llevan un año. Y no sé si te acuerdas o viste la película Tienes un email. No. Bueno, pero a lo mejor sí que viste El Bazar de las Sorpresas de 1940 de Lubitsch. ¿Tampoco? Con James Stewart y Margaret Sullivan. No. No. Y quiero verla. Pero bueno, pues mira, es que Tienes un email, es una versión actualizada y con internet del Bazar de las Sorpresas. El argumento básico es que James Stewart y Margaret Sullivan trabajan juntos en el mismo comercio y a la vez se están mandando cartas en las que se están enamorando, pero en la vida real, en persona, se llevan fatal. Se conocen y se llevan fatal. Lo que hizo después Nora Ephron en Tienes un email es coger ese argumento y pasarlo a internet. En vez de por carta, era por mail. Tom Hanks y Meg Ryan se enamoran
Y a pesar de que trabajan ambos en librerías y se odian en persona, pero resulta que se están enamorando en el mundo virtual y buscando películas para contarte con argumento que nos pudiera recordar a las redes sociales, no ya la red social, que la viste hace poco. Sí, la vi. Pues para que veas que además El Bazar de las Sorpresas de 1940 está basado en una película francesa del año 1937 que se llama Parfumerie de Miklos Laszlo, o sea que nada es original. Todo lo que no es tradición es plagio. Eso es. Y bueno, buscando eso, películas para comentarte, encontré esta canción, la banda sonora de Tienes un email, es una joya, tiene canciones, me costó mucho elegir una de ellas y bueno, pues fíjate, qué historia Pues te acabo de contar. Pues maravillosa, me parece maravillosa. Estaba pensando ahora, ahora hemos hablado de las redes sociales, pero claro, sin tener en cuenta, yo creo un poco también que las redes sociales son el fruto de Internet, claro. Internet lleva en nuestras vidas, pues, menos de 30 años. 30 Sí, años, como 25. mucho. Sí, 25 años. Que no es nada, en términos históricos, eso no es nada. Es un día, es un parpadeo. Sí. Y claro, estamos hablando de cómo influye en muchos ámbitos, en todos los ámbitos de nuestras vidas, pero creo que no somos conscientes, y pues igual que, o sea, del mismo modo en que la revolución industrial cambió la vida en Europa, el primero introdujo el concepto de tiempo en el sentido de que todo el mundo empezaba a tener un reloj, o sea, dividir el día en horas, y entonces Sí. cada hora tener que llenarla, o sea, la luz en las calles, el agua, la inmediatez, todo eso, o sea, Internet, lo pensaba ahora que me hablabas de la versión de la peli de Lubitsch, cuando Internet no era nada, ni siquiera era un sueño, era algo que no existía, era inconcebible. Creo que demasiado bien estamos para todos los cambios que ha implicado Internet en 25 años. Sí. La manera en que ha cambiado, ha subvertido, ha alterado las relaciones personales, Sí. Económicas, microeconómicas y macro del mundo. Creo que al final el caos ese que nos sugiere todo lo que hemos dicho de Twitter, de TikTok, de Instagram, no es más que un poco el fruto de semejante revolución, porque verdaderamente es una No, revolución. es revolucionario. Revolucionario. Entonces, estoy leyendo ahora a Indro Montanelli, la historia de los griegos de Indro Montanelli, y me estaba acordando de Sócrates, que a Sócrates un tribunal de ciudadanos de Atenas lo condenó a muerte por corrupción, entre otras cosas, por corrupción de la juventud, ¿no? De menores, Ujú. de los jóvenes, de la juventud. Y yo creo que ahora se podría llevar a los creadores de TikTok al banquillo por lo mismo. Porque realmente, ¿Te parece la red social más perniciosa? sí, pero en colusión, digamos, con YouTube. Porque YouTube, me he dado cuenta que existen dos YouTube. El YouTube que utiliza la gente normal, y luego hay un YouTube tiktorizado, que es los de los shorts, los Sí. vídeos cortos, que es TikTok realmente, lo mismo, pero YouTube, pues ha Sí, visto le ha ahí la cambiado, cosa ha visto el nicho. porque al final otra cosa que no sé si te has dado cuenta, pero todas las redes sociales tienden desde hace tiempo a parecerse estéticamente, visualmente. Estéticamente y en lo que te ofrecen. Claro, entonces al final nos están ofreciendo algo que se parece mucho. Entonces, no sabes si estás en Facebook o si estás, porque ahora Facebook tiene timeline, que es algo que trajo Twitter. Sí. Pero también tiene Stories, que la trajo en Snapchat, que le incorporó Instagram. Ahora Twitter también te ofrece una especie de Stories con voces, que es como Clubhouse. Todos se van pareciendo. Vamos a, por favor, mención especial a que Clubhouse es hablar por teléfono a Sí, través de una aplicación, sí. pero nadie habla por teléfono, Hombre, es que pero en hablar- Clubhouse hay verdaderos Hablar por teléfono, debates. hablar por teléfono es absurdo. Sí, pero Clubhouse te gusta. Pero fíjate, me gustaba mucho. Sí. Hubo un momento que lo utilicé mucho. Pero apareció Clubhouse y de repente Twitter
saca los espacios esos. Entonces, no paran o sea, no paran de mimetizarse, de mezclarse unos con otros, pero al final, pues vamos a llegar a que solo va a haber una única red social en la que vamos a poder hacer todas esas Es muy cosas. posible. Eh, y yo creo que, vamos, al final lo que redunda un poco todo es en la idea de que, y es una idea que al poder presuntamente democrático bajo el cual vivimos le conviene mucho, pero es una conveniencia que yo creo que las grandes democracias liberales han copiado cosas sobre todo a partir de la pandemia, de las dictaduras Sí. de China, vamos a hablar, claro, de China, en la idea del control social y de etcétera. Yo creo que al poder le conviene que que la gente normal viva en un presente continuo infinito. Eso es una idea que está muy asociada al scroll infinito de TikTok y de YouTube y de tal. Pues si tú vives en un presente continuo infinito, pues no hay mañana ni pasado tampoco. Entonces, y si no hay pasado, no tienes memoria. Y si no tienes memoria, tampoco tienes identidad. Entonces, y me doy cuenta conociendo, escuchando gente, chavales, que al final son el futuro de nuestra comunidad, de cualquier comunidad, de la vida, vamos. Están cada vez más desligados de la memoria a la que pertenecen, de los lugares a los que pertenecen, y no tienen que ser lugares físicos. Sí. España es un lugar más bien espiritual y están únicamente ligados a ese presente continuo en el cual van deslizándose, que olvidan al día siguiente, porque hay vídeos que causan sensación son bobadas al final. y modas que se repiten masivamente durante un mes, Sí. pues al mes siguiente ya, ¿cómo? ¿Eso qué? ¿Eso cómo? Ya, porque es algo que ocurrió hace mucho. Ya fue el mes pasado, pero hace mucho, ya no. Yo creo que las redes sociales contribuyen a ese estado de ignorancia desmemoriada. Es como un Alzheimer activo. ¿no? Era cuando más información íbamos a tener. Y claro, todo el mundo iba a saber hacerlo todo. Me gusta mucho ¿verdad? que hayas traído esa expresión, porque creo que los inventores de Internet seguramente sentirían que habían contribuido al mundo, claro, ¿no? que estaban como abriendo las puertas de la Biblioteca de Alejandría a la humanidad. Este es el lugar donde va a estar todo. Y es verdad, porque lo mejor que tiene Internet, ya más allá de las redes sociales, lo mejor que sigue teniendo Internet es que prácticamente cualquier conocimiento humano está al alcance si sabes buscarlo, y tampoco hay que ser muy listo, simplemente pues, un ratito dedicado y encuentras cosas increíbles, encuentras joyas de cualquier tema, de cualquier cosa. Con un mínimo de dedicación encuentras lo que sea. Pero claro, el uso masivo de Internet se ha traducido en la memecracia, que es la unidad fundamental de conocimiento, es el meme, porque además el meme sí que es intergeneracional. Sí. Es verdad que en chavales es el sticker de WhatsApp, pero el sticker no deja de ser un meme, es lo mismo. Y entonces yo pienso, los que inventaron Internet, que pensaban que estaban haciendo un paso pues Internet se ha convertido, especialmente desde la eclosión de las redes sociales, en lugar de compartir basura a mansalva, toneladas de tonterías absurdas y de generar famas efímeras y sí, sobre todo eso. Y cosas que no valen nada, ¿no? Entonces no hay remedio. Yo soy muy pesimista en ese sentido. Pero tiene que servir para algo. Sí, a ver, que no hay nada malo, no hay nada radicalmente malo ni radicalmente bueno en la vida. De todo lo malo también salen. Pero no sé. A lo mejor es que es tarde y estoy cansado y tampoco veo. Pero no veo cosas buenas, así a la larga. Grandes cosas buenas. Bueno, pero eso ya se verá, ¿no? Sí. Al final, no tenemos ni idea. Pero tú tienes casi todas las redes sociales. Sí, ¿Hay alguna que no tengas? Pero yo llevo aquí 2 años, o sea, 2 años. Llevo aquí una hora casi 2 años. Despotricando y yo estoy en todos lados. Me gustaría... ¿Y por qué estás en todas partes? Pues fíjate,
casi todas las redes, bueno, todas las redes que me he abierto en mi vida han sido por curiosidad. Ay, eso me pasa a mí. Y por ver qué es, cómo es. Y ya pues estás ahí, y algunas ya no las vuelves a utilizar, y otras sí. Al final las que más utilizo pues son Twitter e Instagram. ¿Hay alguna red social donde no te hayas abierto cuenta? Pues TikTok. No No. me produce ninguna curiosidad porque veo Te cómo puede es. dar un ictus, también te digo. No, pero porque veo cómo es, porque lo veo cerca de mí, veo gente que lo utiliza y veo cómo es, y de verdad no me llama. Me hice Snapchat en su día, hace 5, 6, 7 años, no me acuerdo, me hice una cuenta. Había una que era verde, ya ni me acuerdo el icono, no me acuerdo, que también era de compartir cosas así instantáneas, imágenes. Me abrí y ahí se quedó. Bueno, si Tumblr es una red social, sí que la sigo utilizando, pero para ver fotos y subir fotos, porque para mí Tumblr es como un archivo fotográfico de cosas bonitas Sí, o sí. de cosas interesantes. Es muy guay. Un poco como Pinterest. Para mí Pinterest pero y... creo que Tumblr es más moderno, Sí, y además como... más original. hay una forma de visualización que a mí me encanta, que es el archivo. Entonces tú vas, Pinterest tu está muy archivo. guay cuando quieres hacer cosas Para tú. acumular ideas. Ideas. Eso, Sí. como un tablón de notas así grande. Sí. Pero por más redes sociales, no tengo Vimeo, aunque las he utilizado. Vimeo es como un YouTube. Sí, vale, gracias Lo he por util- explicármelo. No, hombre, a lo mejor hay gente que no está escuchando que no tiene ni idea. Pero no, fundamentalmente, o sea, TikTok es la única red que no tengo. Ni he tenido. O sea, no es que a lo mejor me abro una cuenta, pero no creo. Porque tampoco me veo muy lejos del contenido que se genera en TikTok. Me veo lejos de eso. No me veo generando aquí contenido. Ya que me cuesta generar contenido para Twitter, imagínate para TikTok en el que hay que moverse y hacer cosas, no sé, y grabar y... No sé. Creo que estamos en el subnorceno, como dice Silvita, ¿no? Sí. Y creo que tendrá su fin, claro, como todo en la vida, pero creo que va a arrasar con todo, es como una bomba atómica. Sí. Es desalentador. Pero bueno, siempre hay pequeños destellos Sí, de riqueza. Somos títeres en manos del algoritmo. Así que Ay, por favor, claro. esto es un pie. Ya me he dado cuenta. Pues no sé si hemos hablado de lo que querías hablar cuando me propusiste el tema, Sí, quería charlar un poco. pero se puede hablar muchas cosas y hemos dicho Sí. muchas cosas que pueden ser rebatidas en todo momento. Por supuesto, animamos al mundo a rebatirnos. Porque aquí no decimos verdades absolutas, Nunca. porque no las tenemos. No, yo no tengo. Y bueno, por lo menos espero que hayamos entretenido a la gente, ¿no? Pues te emplazo a la siguiente noche ática, ¿no? Maravilloso. Si tú quieres, Sí que quiero. pues yo también. Vale, Pues yo te espero. pues allí voy. ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Dime qué debo cantar. Oh, algoritmo, sé que lo sabes mejor, incluso que yo mismo. Wait, what's that money that you spent? What's that sitting on your plate? Do you want what you've been fed? Are you sufficient, babe? I'm on the top of the roof and I feel like a jailer. Rather not pay the bail. The dangerous people with blood on their faces. So I'm sharing a cell with the masses. The underground always strive for the main. Screaming like Grande's big ass rain. Screaming I'll write you on my will. Conscious is free but not the will. Conscious is free but not the will. So if you want me to want what I believe that I want, can I choose to quit? Dime qué debo cantar. Oh, algoritmo, sé que lo sabes mejor,
ejemplo esta canción que algoritmo la parió. Me pregunto si fui yo, la elegiste o te eligió. Yo será la letra chica al final del papel. Ya no contamos con él. Fin de la luna de miel. Y el libre albedrío es un cauce vacío, un barco que no tiene río ni timonel. Todos aplauden también, pero no queda claro quién. Viene del mango a la sartén, del sacrificio, piel o silicio. Y el precipicio dice, ven. ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero?